Parábolas de Jesús. Así llegamos a las parábolas de Cristo. Ya hemos recorrido un gran camino en estas parábolas. Hemos visto prácticamente la mayoría de ellas, cerca de 50, y apenas nos quedan las últimas, que están pequeñas historias en 1 o 2 versículos de la Escritura. De estas últimas historias hemos visto, por ejemplo, el ciego que guía a otro ciego, el médico que debe curarse a sí mismo, los invitados que escogían sus lugares, aquello bueno y viejo, el padre de familia que saca de su tesoro cosas buenas y cosas viejas y cosas nuevas. No juzguéis, o la vara con la que tenemos que medir seremos medidos. Y hoy lo que vamos a estar viendo son los niños que juegan en la plaza. Recordamos que estos no son estudios bíblicos, no son predicaciones. Alguien dirá, ¿por qué dice usted que no son predicaciones? Bueno, una predicación, uno quizás adorna más la enseñanza y la hace mucho más comprensible, en el punto en que no trata de detenerse paso a paso y buscar quizás todo el significado de una historia, sino tomar 1 o 2 aspectos los más centrales y sobre eso trabajar el mensaje y ponerlo totalmente asociado a la vida real. De eso se trata una predicación. Y luego adornarlo obviamente con otros recursos que tiene el predicador. A veces son testimonios, otras historias, etc. ¿Por qué decimos que no son estudios bíblicos? Porque en un estudio bíblico uno relaciona toda escritura y se va entrelazando con la misma palabra, tratando de buscar significados a partir de esa historia en otros versículos de la Escritura, entrelazándolos con otras historias o textos o doctrinas, o es decir, temas o enseñanzas y demás. Por lo cual no es ninguno de estos dos. Esto es un análisis de la parábola. Esto sería como el crudo de la parábola. Entonces sobre eso uno puede hacer un estudio bíblico, una predicación, o uno puede tomarlo para su propia vida y aplicarlo en ella. Vamos entonces a estos niños que juegan en la plaza. Esto lo vamos a encontrar en Mateo 11, versículo 16 al versículo 19. Mateo 11, 16 al 19. Dice la Escritura así: el que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flautas y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces, ¿qué de esta parábola? Bueno, dice, primero compara. Siempre les digo que cuando las parábolas son cortas o la enseñanza no sabemos a dónde apunta, siempre mirar unos versículos antes o el contexto de la historia nos puede ayudar a ver de dónde viene. Dice la Escritura vamos al verso 12 para situarnos. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y ahí es donde nosotros comenzamos. Entonces el Señor les venía contando acerca del reino de los cielos. Les contaba el Señor acerca de cómo Dios había obrado, cuál era el plan. Y ahora les dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Pero dice más: ¿a qué compararé esta generación? Cuando la Biblia habla de una generación, no solamente puede hablar
de una generación como es considerado hoy, un lapso de 40 o 70 años, dependiendo de cuál sea la perspectiva. Es decir, ser contemporáneos a ese momento, vivir en el mismo tiempo que vivió Jesús. También en la Escritura muchas veces la Biblia tiene su propio significado, al margen de que el diccionario de tu país, bueno, digo de tu país por si en tu idioma, en habla hispana, medianamente hay un solo diccionario prácticamente, o la Academia Española, la Real Academia Española, que medianamente trata de unificar criterios, aunque en cada país se van dando diferentes variantes del mismo idioma castellano, ¿no? Entonces, el mal llamado español. Entonces, la escritura tiene su propio significado. Generación en la Biblia no solamente habla de una época de 40 o 70 años, dependiendo de cómo se tome, porque la Biblia dice que en un momento el hombre vivía 800, 900 años y ellos consideraban esa generación, de ese lapso. Luego dice que Dios acorta los años a 120. Entonces consideraban que esa era una generación. Luego Dios acorta los años en 80, 70 años. Y consideraban que esa era, en cuanto a la salud, ¿no? Porque ellos, no es que Dios dice que acorta, lo manifiestan ellos. Dicen, Señor, antes nuestros padres vivían más y hoy a duras penas llegamos a esta edad. Y luego también dan esa misma declaración diciendo a veces los más fuertes llegan a los 40 años apenas, porque además las guerras, las pestes y todo lo demás hacía estragos. Entonces no es el periodo de tiempo que ellos consideraban para una vida, si bien se puede tomar esto, pero también es un pensamiento que dura, porque ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Moisés. Entonces ellos se consideraban la continuidad de una generación, pero no de una generación según un tiempo específico, sino de una idea de pensamiento. Entonces el Señor los acusó, dijo, ustedes dan testimonio contra ustedes mismos que ustedes pertenecen a esas personas, a los que levantan altares diciendo a los profetas muertos, pero cuando se habla de Dios, se levantan en contra de aquel que habla de Dios. O sea, son iguales que los que mataron y persiguieron a los verdaderos hombres de Dios en antaño. Es decir, a una idea de pensamiento. Porque si no, nosotros tendríamos que creer que este pasaje de la Biblia solo fue destinado a aquella generación. No, es a cualquier persona que vuelva a adquirir ese mismo pensamiento. Entonces, por edad se puede contemplar una generación por tiempo, 70 años por ejemplo. Después, por ser parte de una dinastía o de un periodo de gente o de una herencia de gente, de una cultura, también se consideraba una generación. Pero también generación se consideraba aquel que adquiría esas características, sin ni siquiera ser parte de ese pueblo o parte de esa raza o incluso parte de ese tiempo. Por ejemplo, hubo personas que se hicieron pueblo de Dios perteneciendo a otros pueblos vecinos que no tenían ningún tipo de historia de la fe. Bueno, esto hay que aclararlo para que ustedes puedan ver la envergadura o el alcance, mejor dicho, de esta enseñanza. ¿A qué comparar esta generación? ¿Cuál generación? La que hace estas cosas. Porque está hablando de los profetas, está hablando hasta Juan, está hablando de que persiguieron, está hablando de aquellos que no querían recibirlo, o sea, aceptar la palabra de Dios. Pero dice, ¿a qué voy a comparar esta generación? Y él ahora les habla directamente a ellos porque les hace una comparación con Juan. Pero luego vamos a ver que cuando termina la enseñanza, saca de contexto lo del presente y lo amplía a cualquier época de los tiempos. Ahora lo veremos. Entonces, ¿a qué comparar esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas. Los muchachos sentarse en las plazas era una figura casi natural. ¿Por qué? Porque eran los que no tenían grandes responsabilidades, los que sus padres, si bien los hacían trabajar o ayudar, luego tenían su momento para ser muchachos, ¿no? Para estar con otros jóvenes, pasear,
mientras el padre iba a la ciudad a comprar o una tierra o a solucionar un asunto legal o a intercambiar mercadería, los muchachos quedaban en la plaza y aprovechaban para socializar con otros jóvenes que conocían o en el templo o en los lugares comunes de ciertas actividades en aquellos días. Y dice que estos muchachos, claro, cantaban, tienen un espíritu diferente, ¿no? Distinto. El joven tiene un espíritu impetuoso, indómito, que tiene ganas de vivir, de descubrir el mundo. Entonces, dice, a muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Es decir, ellos son despreocupados, se sentaban a tocar flauta, a cantar. ¿Y aquellos a cuáles compañeros? Bueno, aquellos que eran parte de su época, de su edad o de su momento, pero que no podían participar ni de la plaza ni de nada, es decir, se quedaban como afuera. El Señor aquí está diciendo, hay gente que se queda afuera. Hay gente que cuando es joven no alcanza a disfrutar la juventud, cuando es adulta no alcanza a disfrutar la adultez, cuando es anciana no alcanza a disfrutar la ancianidad, cuando es niño no disfruta porque tuvo responsabilidades o porque su carácter o porque la situación de su realidad no se lo permitió. ¿Sabe Dios por qué? No pueden vivir el momento. Obviamente, en esta situación el Señor nos está comparando con jóvenes que quizás por su carácter o por su educación o porque tal vez eran amargados o porque creían que de esa manera van a ser más inteligentes. Hay gente que confunde la seriedad con la inteligencia. Obviamente que uno de los rasgos distintivos de la necedad es el hablar mucho, el no frenarse, el no pensar para decir las cosas. Pero eso no significa que el hablar y el ser una persona sociable, desenvuelta, se tenga que identificar con esto, con alguien que tiene la lengua rápida y la mente lenta, es decir, habla sandeces, cosas que no tienen sentido. ¿Sabe Dios por qué motivo estos eran dos grupos? Unos que estaban en la plaza disfrutando su momento, cantando, pasándola bien con sus amigos, y otros, porque no era que se juntaban en aquel momento, juntarse en la plaza no era sinónimo de drogarse, de robar, de alcohol o cosas por el estilo, era sinónimo de como cuando un niño está en un parque, sinónimo de disfrutar su edad, nada más, solo esto. Sin embargo, había algunos que no podían compartir lo mismo. Dice la Escritura entonces, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, es decir, a los que deberían estar haciendo lo mismo que ellos, viviendo su momento, sacando lo bueno de su etapa de la vida. Esto quizás es útil para muchos que están en una etapa de la vida y no la pueden valorar. Dicen, no, ya soy viejo con 40. Cuando tengan 80 se van a dar cuenta que decían, pero ¿cómo? Pensaba que a los 40 era viejo o a los 50 era viejo. Hay jóvenes o mujeres de 30 o varones de 30 que se sienten viejos. Alguno que tiene 70 dice, si vos con 30 te sentís viejo, ¿qué me espera a mí con 70, con 80? Entonces, sin embargo, a veces hay cuestiones que pasan por el tiempo, por la biología del cuerpo del hombre, que obviamente nos vamos envejeciendo, pero hay otras cuestiones que pasan por lo mental, por lo que uno entiende. Y a veces nuestras células se entienden en su momento y van envejeciendo en el periodo normal, es decir, echamos canas en el periodo normal, etc. Pero hay otros que su mente les ha puesto un bloqueo y no han podido vivir sus diferentes etapas. El cuerpo sabe vivir su etapa. El cuerpo sabe que cuando sos joven vas a tener la piel de una manera, cuando sos de mediana edad de otra manera y cuando sos viejo o anciano de otra manera. Pero a veces la mente se embota, se turba y no alcanza a entender sus tiempos, el momento que vive. Y a veces no puede valorar lo que tiene, quiere crecer cuando es niño y quiere ser niño cuando es grande. O sea, todo al revés. Cuando uno es chico quiere crecer rápido y no puede disfrutar la niñez porque quiere crecer. Y cuando uno es grande quiere, ¿quién me daría algo para volver a mi niñez? Dicen, ¿no?
porque no pude disfrutar. Lo mismo los padres, que cuando eran padres no pudieron disfrutar la paternidad. ¿Por qué? Porque estaban llenos de preocupaciones, estaban pensando en su vida, en sus amigos, en adulterio, en cosas malas. Y cuando crecieron, dice, la verdad que nunca pude disfrutar a mis hijos. Daría cualquier cosa volver el tiempo atrás, porque me di cuenta que los mejores momentos para compartir con ellos simplemente se me escaparon de las manos y los perdí. Dice, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, dan voces a sus compañeros diciendo, nosotros nos sentamos a tocar flauta y no bailaron. Luego endechamos. Endechar significa llorar por una persona que murió. Supongamos, se murió la mamá de alguno de los jóvenes, y aquel día en las plazas, bueno, se consolaban unos a otros, alguna joven que lloraba, pero ellos, cuando era tiempo de llorar, no lloraban, cuando era tiempo de bailar, no bailaban. Es decir, estaban como en otra esfera, como no podían ni siquiera disfrutar ni lo bueno ni lo malo, o soportar lo malo. No se disfruta lo malo, obviamente, pero hay que soportarlo de alguna manera. Dice, tocamos flauta y no bailaron, no celebraron, no vinieron a cantar con nosotros. Después dijimos, bueno, no vienen porque no les gusta esto de la fiesta, de la alegría. Y un día estuvimos llorando todos, entristecidos, y no lamentaste, y dice. El Señor entonces les muestra le dice, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonios tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Como diciendo, el problema lo tienen ustedes, porque las variantes en Dios, las variantes en la vida son muchas, y ustedes no se adaptaron a ninguna de ellas. No porque el calor no me gusta, y el frío, tampoco me gusta el frío. ¿Te gusta el viento? No. ¿La lluvia? No. Bueno, te tenemos que mandar a otro planeta, porque aquí hay viento, lluvia, calor, frío. De eso se trata la vida. No, hay gente que cuando hay viento no le gusta el viento. Hay lluvia, aborrece la lluvia. Hay calor, no soporta el calor. Yo digo, esto es la vida. Lo otro es estar muerto. Y uno tiene que tratar de ponerle buen ánimo a todo y disfrutar el agua. No digo que uno se vaya y se tire a un charco o a una cuneta, pero a veces te cae un poco de agua y hay gente que incluso eso le molesta, ¿no? Una llovizna, una lluvia. Entonces dijo el Señor, las variantes de la vida, yo les mandé y me manifesté por diferentes hombres que tenían un carácter, otros que tenían otro carácter, hombres que eran famosos, hombres que no lo eran tanto, hombres que eran guerreros, otros que eran pacíficos, hombres que eran muy sabios, otros muy adoradores. Nada les cayó bien, nada les vino bien, pero no era porque ellos eran malos. Juan el Bautista y Jesús, los dos tenían una buena doctrina. No es que Jesús por ir y estar en la fiesta se contaminaba o pecaba. No, él se movía en el mundo, en el día a día, pero mantenía su santidad y su comunión con Dios. Y predicaba el mensaje a las personas en los lugares de su vida cotidiana. Juan el Bautista los sacaba de la vida cotidiana para que tengan un encuentro con Dios. Luego tuvieron a un Elías. Luego tuvieron a un Eliseo. Tuvieron a un Jeremías, a un Ezequiel, a un Daniel, a un José. Todos hombres distintos, a un David, a un Josías. Todos hombres diversos, pero con cualidades buenas, cualidades de Dios. Sin embargo, ¿cuál era el problema? El problema eran ellos. Y el problema nunca fue Dios. El problema nunca fue la obra de Dios o la gente que Dios envió. Porque todos estos no eran falsos profetas, eran hombres de fe, tremendos hombres de fe. Sin embargo, dice la Escritura, ustedes parece que estaban buscando como una excusa. Parece eso, como una excusa para no ir a la iglesia. No, porque crees en Dios, y si crees en Dios, ¿por qué estás tan pobre? Y después viene uno que prospera.
Mira, cree en Dios, claro, así cualquiera. Entonces vive de la iglesia. Una cosa es reconocer un falso profeta por su doctrina, y otra cosa es buscar una crítica para poner un impedimento y una barrera para sentirse satisfecho o en paz con su propia conciencia. ¿Por qué no salís a buscar de Dios? No, es un loco, anda con miel. ¿Quién vive comiendo miel y langosta hoy en día? Es un incivilizado, anda con piel de camello. No sé dónde se baña ese hombre, porque la verdad anda ahí en el desierto, gritando. Y después, bueno, aquí hay uno que es Jesús. No, ese se junta con los publicanos, los pecadores, anda en las fiestas. Es decir, siempre eran excusas, excusas tras excusas. No había un problema, un impedimento doctrinal. El problema era que ellos siempre buscaban una excusa. Algo no les caía bien. Pero el asunto es que estaban desafinados en Dios. Desafinados. Porque cuando uno está afinado en su espíritu, cuando uno busca a Dios, dice la Escritura, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Ellos solo querían encontrar a Dios de la boca para afuera, pero cuando se encontraban con un siervo de Dios, lo rechazaban. No por un motivo real, decir, es un hombre que miente o es un hombre que falsea, que inventa milagros, que manipula a la gente. No, sino porque ellos querían seguir viviendo en la hipocresía. Decir que buscan a Dios, pero en realidad no le buscan. Si lo hubiesen buscado, lo hubiesen encontrado. Y su corazón les hubiese dicho, tienes que ir, tienes que llegar. Hubiesen sido atraídos por la gloria. Como un imán que atrae a un metal, así, atraídos por la gloria de Dios. Más luego el Señor dijo, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Es decir, aquel que es sabio puede juzgar, puede darse cuenta que aunque una situación a mis ojos no sea agradable o rara, yo no voy a juzgar la situación, sino voy a entender si está en la perfecta voluntad de Dios esa persona y si está haciendo un canal de bendición a otros. La sabiduría es justificada por los hijos. Un hijo de Dios puede leer la historia de la Biblia y aprender a saber cuáles son las cualidades buenas de David y cuáles las malas, cuáles fueron las cualidades destacables de Elías y cuáles fueron sus debilidades, cuáles fueron las cualidades muy fuertes del apóstol Pablo y cuáles fueron sus debilidades o incluso sus errores. Mas no por eso va a dejar de buscar a Dios. Al contrario, va a decir, Señor, gracias porque ellos cometieron ciertos errores y quedaron escritos en la Biblia para que yo aprenda a no repetirlos. Fue lo primero que Dios me enseñó cuando comencé la tarea ministerial. Me dijo, mirá a los pastores a tu alrededor y todos los que quisieron servir. Mirá a los que están escritos en la Biblia. Toma consejo. Y es ahí cuando tomé consejo y traté, y al día de hoy siempre trato, de ver cuáles fueron las piedras con las que ellos se tropezaron en el camino. Pero no buscar una excusa para no servir a Dios y no cumplir con un llamado y con un propósito en mi vida. Entonces el Señor dijo, así ustedes mañana van a enfrentarse a diferentes situaciones, pero la sabiduría va a ser justificada por medio de los hijos de Dios. Los hijos de Dios, sus conductas, su búsqueda de Dios, va a confirmar a aquel que realmente está en el Espíritu que es una persona de Dios, que busca a Dios de corazón, sin importar si a veces a los ojos de los hombres puede gustarme o no gustarme. Siempre hay que establecer esta diferencia. Una cosa es el estilo, las formas, las costumbres, gente que puede gritar más, gritar menos, gente más pacífica, menos pacífica, gente que se viste de una manera, de otra, gente que va a predicar a una favela, gente que va a una selva, gente que le gusta relacionarse mucho, gente que le gusta relacionarse poco. Todas estas son formas, pero el contenido es el mismo. Diferente es en el falso profeta, el falso hombre de Dios. Él altera el contenido. Ninguno de estos hombres jamás alteraron el contenido. Hasta aquí pues
nuestra estación de las parábolas de Cristo. Nos vamos. Soy